Prepárate para 3 historias de espeleología que salieron terriblemente mal. Un hombre enterrado vivo bajo toneladas de roca, otro perdido en un laberinto submarino y un grupo enfrentando la furia de un terremoto bajo tierra. Esto es espeleología al límite, donde un solo error puede costarte la vida. Suscríbete y activa la campana para no perderte estas historias estremecedoras. Es la noche del 21 de diciembre de 1997, una tarde fría y ventosa en el desierto de Arizona. Safford Shafts, también conocido como Red Ness, es un paisaje desolado, salpicado de pozos profundos de 40 a 60 pies, tallados en el lecho endurecido de un antiguo lago seco. Aquí, la naturaleza no da segundas oportunidades. Pero 5 amigos, Brandon Silverhorn, Christopher Reed, Gus Hansen, John Salazar y Jeremy Platt, están a punto de aprenderlo de la peor manera. Estos chicos no eran espeleólogos entrenados, eran jóvenes en busca de emociones, atraídos por una aventura nocturna que pudieran contar por años. A las 9 de la noche, llegaron a Safford Shafts con una idea peligrosa y 4 galones de gasolina. Su objetivo, una fisura en la roca de un pie cuadrado que prometía un espectáculo si la encendían. ¿Qué podía salir mal en un lugar donde un paso en falso significa caer al vacío? El plan era simple, pero temerario. Verterían gasolina por la grieta, dejarían que se filtrara y encenderían un trapo para arrojarlo al abismo. Querían un espectáculo de fuego, pero la naturaleza tenía otros planes. Vertieron los 4 galones, dejaron que la gasolina se asentara y encendieron el trapo. Por un instante, hubo silencio. Los chicos contuvieron la respiración, esperando. Y entonces, el caos. El suelo estalló como un volcán. Llamas, rocas y polvo volaron hacia el cielo. La fisura se convirtió en un agujero enorme. La explosión arrojó a 4 chicos hacia atrás, magullados y desorientados. Pero Brandon Silverhorn, fascinado cerca del borde, no tuvo suerte. Sus pies resbalaron, el suelo colapsó y rodó 40 pies por una grieta inclinada. Su pierna izquierda golpeó primero, rompiéndose con un chasquido. Rocas y tierra cayeron, inmovilizándolo. Luego, una losa de 3 toneladas por 5 pies se deslizó, sellando la grieta como un ataúd. Imagina a Brandon atrapado en una grieta tan estrecha que apenas podía mover un dedo. Su cuerpo estaba retorcido, su cabeza forzada contra la roca fría. Su pierna rota palpitaba con dolor insoportable y la losa aplastaba su abdomen, haciendo cada respiración una lucha. El polvo irritaba sus ojos y obstruía su garganta. Estaba enterrado vivo, en una tumba de roca. Arriba, sus amigos corrieron al borde, gritando: «¡Brandon!». El polvo y el humo eran densos, el aire olía a gasolina quemada. Intentaron mirar, pero la grieta era un abismo negro. Sin experiencia ni equipo, corrieron a su camioneta y manejaron a toda velocidad por ayuda. 1 hora después, rescatistas llegaron. La escena era un campo de batalla. Rocas esparcidas, el suelo agrietado, la losa sellando la grieta. Sabían que cada minuto acercaba a Brandon a la muerte. Mover la losa era un desafío. Estaba encajada. Cincelaron los bordes, temiendo más escombros sobre Brandon. Abajo, él soportaba un sufrimiento inimaginable. El frío del desierto entumecía sus extremidades, el polvo lo ahogaba, pero su voluntad lo mantenía aferrado a la vida. Tras horas, aseguraron cuerdas a la losa. Con poleas y la fuerza de 6 hombres, la apartaron pulgada a pulgada. La excavación siguió, retirando rocas con cuidado. Brandon, entrando y saliendo de la conciencia, escuchó un crujido lejano, un destello de esperanza. Tras 12 horas, lo encontraron. Vivo. Por milagro, resistió. Con cuidado lo sacaron con un arnés, inmovilizando su pierna rota. Su cuerpo estaba helado, su respiración débil. En el hospital, diagnosticaron fractura, insuficiencia renal e hipotermia severa. Sobrevivió contra todo pronóstico. Esta historia es un recordatorio brutal de subestimar la naturaleza. Verter gasolina en una grieta fue una idea terrible. Brandon sobrevivió, sus amigos tuvieron heridas menores
pero todos cargaron las cicatrices de esa noche para siempre. Febrero de 1994. Una isla del Caribe, donde el sol brilla, las playas son de postal y el aire huele a sal y libertad. David Parks y su amigo Jerry están viviendo el sueño en sus vacaciones. Son jóvenes, están llenos de energía y listos para cualquier aventura. Pero cuando los lugareños les hablan de una cueva misteriosa con una piscina subterránea, sus ojos se iluminan. Suena como la experiencia perfecta para presumir en casa. ¿El problema? No son espeleólogos ni buceadores entrenados. Todo lo que tienen es equipo de snorkel, un par de linternas de buceo y una dosis peligrosa de confianza. Tras una caminata por la selva, encontraron la cueva. No era una entrada acogedora, un pozo vertical de 70 pies que descendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de musgo resbaladizo, pero David y Jerry no dudaron. Con cuidado, comenzaron a bajar, aferrándose a las rocas, sus linternas cortando la penumbra. Cada paso los llevaba más profundo en un mundo que no entendían del todo. En el fondo, el pozo se abrió a una cámara subterránea. En el centro estaba la piscina de la que les habían hablado. El agua era oscura, casi negra, con una quietud que ponía los nervios de punta. Pero para ellos, esto era emocionante. Lo que no sabían era que esa piscina estaba conectada a un sistema de túneles submarinos, pasajes estrechos que serpenteaban a través de la cueva con solo pequeñas bolsas de aire esparcidas. Un laberinto mortal para cualquiera sin experiencia. David y Jerry se miraron, sonrieron, se sumergieron. El agua estaba helada, un shock que les cortó la respiración. Sus linternas cortaban la oscuridad mientras nadaban hacia el primer túnel. Los pasajes eran estrechos, las paredes de roca rozando sus hombros. De vez en cuando salían a una bolsa de aire para respirar, el eco de sus jadeos resonando en la cueva. Todo parecía una aventura épica, hasta que no lo fue. Tras varios túneles, llegaron a una caverna más grande. El espacio se sentía enorme comparado con los pasajes claustrofóbicos. Había una repisa de roca donde podían descansar. Se sentaron, jadeando, riendo por la adrenalina. Pero entonces, la realidad los golpeó como una ola fría. Estaban muy, muy lejos de la entrada. No tenían un mapa, ni cuerdas, ni idea de cuánto oxígeno les quedaba en los pulmones para el regreso. Decidieron volver. David tomó la delantera, nadando por los túneles. Al principio todo parecía bien, pero sus movimientos agitaron el limo del fondo, un sedimento fino que llevaba siglos asentado. En segundos, el agua clara se transformó en un desastre lechoso. La visibilidad cayó a cero. Era como nadar en una sopa espesa, sin puntos de referencia. En el caos, David perdió a Jerry. David giró en todas direcciones, su linterna buscando cualquier señal de su amigo. Pero el limo lo cegaba. Peor aún, perdió el sentido de la orientación. Los túneles, que ya eran confusos, ahora eran idénticos. Iba hacia la salida o más profundo en la cueva. El pánico comenzó a apretar su pecho. Sus pulmones ardían, rogando por aire. El silencio bajo el agua era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de su corazón. Justo cuando pensaba que no podía contener la respiración por más tiempo, su mano rompió la superficie de una bolsa de aire. Salió disparado, demasiado rápido, y se estrelló la cabeza contra una estalactita afilada. El dolor fue cegador, un destello blanco que lo aturdió. La sangre se mezcló con el agua, pero apenas lo notó. El alivio de respirar era abrumador. La bolsa de aire era minúscula. El techo de roca lo presionaba, como si la cueva quisiera aplastarlo. El aire estaba viciado, con un olor metálico que no inspiraba confianza. David se aferró a una estrecha repisa, jadeando, su cuerpo temblando por el frío y el miedo. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. El aire no era suficiente, y la cueva parecía cerrarse a su alrededor. Mientras tanto, Jerry había logrado regresar a la entrada. Nadó hasta la piscina inicial y salió a la superficie, esperando a David. Pasaron los minutos, luego más. El pánico se apoderó de él. Comenzó a gritar el nombre de David, su voz resonando en la cueva. Iluminó los túneles con su linterna,
buscando cualquier movimiento, pero no había nada, solo agua turbia y silencio. En la bolsa de aire, David sabía que quedarse no era una opción. El aire se volvía más pesado y su cuerpo estaba al límite. Tomó una decisión arriesgada. Apagó su linterna para conservar batería y buscó cualquier señal de luz en la oscuridad. Entonces, lo vio. Un brillo tenue, apenas perceptible, pero real. Era la linterna de Jerry. Con una respiración profunda se empujó desde la repisa y nadó hacia el brillo, sus pulmones gritando, su cuerpo al borde del colapso. Finalmente, su cabeza rompió la superficie. El haz cegador de la linterna de Jerry lo recibió. Lo había logrado. Exhausto, temblando y jadeando, se aferró al borde de la piscina. Jerry lo ayudó a salir, aliviado pero aterrorizado por lo cerca que habían estado del desastre. Juntos, subieron el pozo vertical, el peso de lo que habían vivido hundiéndose con cada paso. Cuando emergieron a la luz del sol, fue como despertar de una pesadilla. El calor del Caribe nunca se había sentido tan reconfortante. Más tarde, hablaron con buzos experimentados, quienes les dijeron lo afortunados que fueron. Esas bolsas de aire no siempre contienen oxígeno respirable, y el limo que agitaron podrían haber permanecido suspendido por días, atrapándolos. David y Jerry sobrevivieron, pero la cueva les enseñó una lección que nunca olvidarían. La naturaleza no respeta tu entusiasmo si no estás preparado. Fin de semana del Día de los Caídos, 1980, Parque Nacional Kings Canyon, California. Un grupo de espeleólogos experimentados, Dave Cowen, Paul Graves, Jack Aspa, Bob Pine y Eric Popov, está listo para una aventura subterránea en la cueva de la iglesia. Estos hombres no son novatos. Han explorado cuevas antes, conocen los riesgos y llevan equipo profesional. Pero incluso los más experimentados no pueden predecir lo que la naturaleza tiene preparado. La caminata hacia la cueva fue agotadora. Senderos empinados, rocas sueltas y un sol abrasador. Pero los espíritus estaban altos. Reían, bromeaban y se maravillaban con la belleza de Kings Canyon. Alrededor de las 9:30 de la mañana, llegaron a la entrada de la cueva de la iglesia. Era una abertura modesta, pero prometía un mundo subterráneo lleno de maravillas. Descendieron con cuerdas, sus linternas proyectando sombras danzantes en las paredes. El aire dentro de la cueva era frío y húmedo, con un olor a tierra mojada. Cada paso resonaba, y el silencio entre ellos era casi sagrado. Llegaron a una cámara estrecha, conocida como la cámara de tortura por su diseño implacable. Paredes que parecían cerrarse, un suelo inclinado y un espacio tan reducido que te hacía sentir atrapado. Pero para estos espeleólogos, esto era parte de la emoción. Y entonces, sin previo aviso, un estruendo profundo sacudió la cueva. Era como si la tierra misma rugiera. Un terremoto de magnitud 6.0 golpeó, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El polvo llenó el aire, las rocas se desprendieron de las paredes y el techo crujió como si estuviera a punto de colapsar. Los hombres se aferraron a las paredes, sus corazones latiendo con fuerza, mientras la cueva cobraba vida a su alrededor. Cuando el temblor finalmente se detuvo, hubo un silencio inquietante. Estaban vivos, pero el peligro estaba lejos de terminar. Sabían que las réplicas podían llegar en cualquier momento, y un colapso total de la cueva era una posibilidad real. Decidieron salir de inmediato, pero el ascenso no sería fácil. Apenas 20 minutos después, una réplica de 5.7 golpeó. El suelo gimió, y rocas del cañón de arriba comenzaron a llover. El grupo avanzaba lentamente hacia la cámara de tortura, un tramo empinado y estrecho que habían bajado con facilidad, pero que ahora era una pesadilla para subir. Jack Aspa lideraba el ascenso, asegurando cuerdas y guiando al grupo. Pero entonces, lo peor ocurrió. Otro terremoto, esta vez otro 6.0, sacudió la cueva con una violencia aterradora. Jack perdió el agarre y cayó, deslizándose por el conducto estrecho. Se detuvo de golpe, encajado entre dos rocas, su cuerpo atrapado en una posición imposible. Gritaba de dolor y pánico, mientras rocas y tierra caían en cascada a su alrededor. El resto del grupo luchaba por mantenerse en pie mientras el terremoto continuaba.
El polvo era tan denso que apenas podían respirar. Cuando el temblor cesó, corrieron a ayudar a Jack. Sus gritos resonaban en la cueva, un recordatorio brutal de lo frágiles que eran en ese momento. Con cuerdas y pura determinación, lograron liberarlo, pero estaba magullado, conmocionado y probablemente cuestionando cada decisión que lo llevó allí. Las réplicas seguían golpeando, cada una como un recordatorio de que la cueva podía convertirse en su tumba. Cada paso hacia la entrada era una apuesta. Abrazaban las paredes frías, rezando para que el siguiente temblor no fuera el último. Finalmente, después de lo que debió sentirse como una eternidad, vieron un destello de luz del día. Ese resplandor débil era su salvación. Salieron justo cuando una réplica final de 5.7 envió más rocas rodando detrás de ellos. Estaban golpeados, ensangrentados, pero vivos. La cueva de la iglesia no colapsó, pero estuvo a punto. Los hombres llevaron las marcas de ese día, físicas y mentales, por el resto de sus vidas. Fue un recordatorio de que, incluso con experiencia, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Estas tres historias nos muestran el poder crudo e implacable de la naturaleza. Un hombre enterrado vivo tras una explosión catastrófica, dos amigos atrapados en un laberinto submarino y un grupo enfrentando la furia de un terremoto bajo tierra. La espeleología puede ser fascinante, pero un solo error puede convertirla en una pesadilla. ¿Qué te parecieron estas historias? Déjanos tu comentario, comparte este video con alguien que ame las historias de supervivencia y suscríbete con la campana activada para no perderte nuestros próximos videos.